Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Quisieran estar de pie conmigo una vez más, solamente para leer juntos la palabra de Dios que vamos a usar para predicar hoy. Qué bueno que sí llegaron temprano, que aunque se metieron aprietos y carrillas, nos ayudó el tráfico, ¿verdad? Todavía no hay mucha gente levantada, entonces gracias a Dios no había mucho tráfico. Qué bueno que hoy pueden estar aquí en la casa del Señor. Vamos a leer nuestra Biblia, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y a partir del versículo 39. Yo quiero que sea usted en su teléfono, en su Biblia física, aquí en la pantalla, pueda acompañarme en la lectura de esta porción de la Escritura en esta mañana, para que vayamos conectando bien con el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39 al 40. Respondieron y le dijeron, déjeme le digo primero quién respondieron. Estaba Jesús en el templo enseñando, como siempre lo hacía, y siempre que estaba enseñando estaban ahí los maestros de la ley, los fariseos, los opositores, para hacerle preguntas, para poner tentación sobre él. Entonces, en esta disertación, en este debate, ellos respondieron y le dijeron en su defensa: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús no mató a todos esos? Hay gente que uno quisiera: Dios, dame el poder del delete. Tenemos nada más el bloquear, ¿verdad? Pues gloria a Dios, pero hay gente a la que quisiéramos borrarlos. Tal vez estos merecían ser borrados, pero Dios no los borró. Y es que en su palabra dice, hermanos, que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Algo se está produciendo con esa gente mala entre los buenos, y algo se está produciendo en esos malos por la gente buena. Entonces, necesitamos entender que si usted está mortificado y dice: Señor, borra elimina al otro, bloquea aquel otro, tal vez el Señor no lo haga, pero nosotros, hermanos, debemos de tener firmeza en nuestra fe, en nuestras convicciones, para seguir adelante. El tema de hoy le puse: subamos el estándar. Vamos a tensar la cuerda, hermanos, vamos a subir el estándar como una manera de cuidarnos y de cuidar nuestros contextos. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Señor, tú estás aquí entre nosotros, pues a ti hemos invocado, a ti hemos venido a buscarte. Señor, somos tuyos, somos tu pueblo, tú nos congregas en torno tuyo. De ti, Señor, sale verdad y vida. De ti, Señor, sale orientación, dirección, consuelo, esperanza, gracia, misericordia. Señor, bendícenos y alimentanos en este día a través del consejo de tu palabra. Dios, nuestros oídos espirituales están atentos, no solamente los físicos. Nuestra mente, Señor, está dispuesta para ti. Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede por favor sentarse? Creo que las primeras técnicas de cercado aquí en Chihuahua, porque no voy a generalizar, he visto otras maneras de cercar en otros estados, que aunque no suelen ser muy diferentes, pero aquí en Chihuahua las primeras maneras de cercar, de delimitar potreros y terrenos era con piedras.
estos cercos de piedra famosísimos que existían antes. Después de ahí, creo yo que para optimizar recursos se usaban estos cercos de postes, de tronquitos de madera con 3 cordones de púas, ¿verdad que sí? Y entonces ya ahorita hay otras cosas mucho más modernas. Hay estas fascinantes varillas menonas que tienen como 5 ganchitos, que hace que ya no haya 3 cordones, sino al menos 5, y que tensan todavía más los cercos. Pero quiero decirle que pensando en estos cercos de postes de madera y 3 cables con púas que eran fuertemente tensionados de tal manera que fuera imposible salir de los límites de cada uno de estos potreros, cuando pasaba el tiempo iban cediendo los postes y entonces se iban laxando, iban perdiendo firmeza, de modo que en un lugar que era impenetrable de pronto levantas el cordón y pasas como Juan por tu casa como si nada. Por eso el trabajo de los vaqueros, de los ganaderos, entre todas las demás funciones, era constantemente vigilar los cercos y reparar los portillos, asegurarse que estuvieran tensos, porque si no había esa tensión, si el estándar no se levanta, entonces hay peligro, entonces hay caos, entonces hay desorden. Por eso a veces en las iglesias vemos peligros, vemos desórdenes, vemos caos, porque el uso, el desuso, el tiempo va haciendo que se laxen los principios y las normas, y entonces haya caos, haya entrada y salida de cualquier cantidad de cosas, eventos, personas, situaciones, etcétera. Entonces el tema de hoy es: subamos el estándar, y lo que les estoy diciendo partiendo de este ejemplo es: vamos tensando la cosa de tal manera que no cualquiera entre y no cualquiera salga. Vamos tensando de tal manera que no cualquiera entre y no cualquiera salga. Este pasaje de la escritura que hemos leído, hermanos, se encuentra albergado en el Evangelio según San Juan. Juan, hermanos, era el más joven de los apóstoles, y Juan era un gran apologista, un gran defensor de la fe a partir del discurso hablado y escrito. De modo que el Evangelio de Juan se puede entender como un evangelio apologético, es decir, todo lo que se escribe ahí es para presentar defensa de la fe. Desde el verso 1 del capítulo 1, donde Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Les está diciendo a todos los griegos: agárrense, porque ahí les voy a explicar lo que ustedes están hablando y que no entienden lo que están diciendo. Y desde ahí hasta el final de cada uno de sus capítulos y versos, el evangelista Juan presenta defensa de la fe. Pero un apologista, aunque es más del ámbito teológico donde se usa esta palabra, la verdad es que se puede usar en cualquiera. De modo que un apologista es una persona que defiende, justifica, promueve una doctrina, un credo o una idea. Usualmente suelen ser religiosos o ideológicos. El término proviene del griego apología, que significa discurso en defensa. Entonces, aunque se usa, les digo, en muchos diferentes contextos, justamente esta semana Marco Bonilla lo traía a colación en su charla y mencionaba, hablando de nuestro estado, de estos datos por nadie ignorados, de las altas tasas de suicidio que se manejan en nuestro estado. Están las tasas altas, pero estaban tan descompensadas que eran más los jóvenes y adolescentes los que atentaban contra su vida que los adultos. Entonces, dicen ellos, en base a todos los estudios y análisis que hacen, ¿cómo podemos atajar eso? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces se dan cuenta que los chavos están recibiendo un bombardeo tremendo, una influencia muy fuerte de estos apologistas que presentan ideologías, que hacen discursos cantados, escritos, posteados en tono de broma, en tono de crítica, etcétera. Entonces ellos revisan y dicen: no le podemos prohibir a nadie que escuche y que no escuche, porque eso sería atentar contra su derecho de libre expresión, de documentarse, etcétera. Pero entonces, buscando, encuentran que sí pueden hacer uso de un recurso legal, y entonces ellos presentan, se levantan en contra de la apología del crimen.
Y dice, no le puedo decir a la gente que escuche, pero sí puedo decir que en Chihuahua se prohíbe hacer apología del delito. A través del arte, a través de las canciones, a través de esto y de aquello. Y entonces por ahí entran. Y dice Marco, y cuando recién pusimos eso, la gente se escandalizó, porque a nadie nos gusta que nos levanten el estándar. A nadie nos gusta que nos aprieten las tuercas, que nos extiendan el cable. Pues sí, tan chido que pasábamos por ahí, pues ya no. Oye, pero no, pues ya no. Entonces dice Marco Bonilla, mira, parece que no pasa nada, pero sí, las cifras, porque los números pues no mienten, ¿no? Dice, las cifras han cambiado. Las tasas altas de suicidio están bajando. Pero hubo una inversión, antes se suicidaban la chaviza, ahora se están suicidando mayormente y penosamente hombres y mujeres de mayores de 55 años en adelante. Dice, entonces ahora nuestro trabajo es cómo ayudamos a estos adultos a resolver las crisis que los llevan a terminar con sus vidas. Entonces, en el artículo 208, hermanos, de nuestro Código Penal, dice que al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga, que provoque públicamente cometer un delito, o haga apología de este o de algún vicio, se le aplicarán de 10 a 18 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si el delito no se ejecuta. Pero si el delito llega a cometerse, el provocador recibe la sanción correspondiente a su grado de participación. Entonces, nuestro Estado, hermanos, que ha endurecido su marco legal para evitar la normalización de la criminalidad y de la violencia, pero por supuesto que los criminales no están contentos y los que viven de esto tampoco, ¿verdad? Pero en el ámbito escolar, hermanos, se reformó la Ley Estatal de Educación y la Ley de Seguridad Escolar. Es que éramos contradictorios, no queríamos chavos suicidas, no queremos crímenes, pero nosotros los ponemos a bailar no el ratón vaquero, sino que llegué con mis pistolas y maté al todo el que quién sabe qué. Entonces decían, es una incongruencia. Entonces reforman y esta ley de seguridad escolar prohíbe estrictamente en planteles educativos narcocorridos y cualquier material que haga apología del crimen. Haces muy bien en preguntarte, ¿y yo qué rayos ando haciendo oyendo narcocorridos? Haces muy bien en preguntarte eso. Porque si a los que no son de Dios, el gobierno los está cuidando, a ti que te ha amanecido Cristo, deberías de cuidarte tú y decir paso, no consumo, paso, no consumo. Porque si a ellos les afecta, ¿cuánto más a mí que soy templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, qué bueno que te estás haciendo esa pregunta. En cuanto a los espectáculos públicos, hermanos, se modificó la Ley del Desarrollo Cultural y la Ley para la Prevención Social de la Violencia, para facultar a los ayuntamientos a negar permisos a espectáculos o expresiones que hagan apología de la criminalidad y la violencia. Y si dicen que Chihuahua es un rancho, dijo la Monse, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Con tal que el crimen baje, con tal de que no haya tanta violencia, con tal de que no haya tanto suicidio, con tal de que no haya tantas cosas lamentables en nuestra sociedad. Si no se eleva la norma, se pierde la razón. Si no se eleva la norma, se pierde la razón. Por eso muchos apologistas hacen discursos. La norma nos ahoga, la norma nos vuelve locos, la norma nos aprieta, la norma es un corsé que nos asfixia. Sí, pero si te quitamos la norma, amigo, no te volvemos a ver en tu sano juicio, en tu razón, en tu libre albedrío con prudencia. Entonces necesitamos usar la norma porque ya está aprobado. Y lo que decía Marco Bonilla, muy simpático, decía, oigan, y fíjense que lo que hemos visto es algo, aunque han venido cantantes, dice, por ejemplo, estuvo aquí Karim León, y yo no sé, yo lo digo, no lo dijo Marco Bonilla, ya ha entrado en ambiente y en copas, se fue con un corridazo, y cuando arrancó con el narcocorrido, dice que dijo, espérense, ya me acordé que estoy en Chihuahua, párenle, aquí no podemos cantar narcocorridos. Y lo paró. Pero lo que sí dijo Marco Bonillas, dijo, lo que sí hemos visto es que la gente se la pasa bien.
aunque no haya narcocorridos. No ocupan los narcocorridos absolutamente para nada. Entonces, pero algunos diremos, y mi derecho, y mi derecho, y mi derecho. No te juntes tanto con el diablo, hermanos. De veras, de verdad. No te juntes tanto con el diablo, porque el diablo desde su principio exigía su derecho, por eso lo votaron. Por eso lo votaron. Aquí no, amigo. Le dijo Dios, aquí es mi casa, aquí son mis reglas, aquí son mis normas. Si no te gusta, tienes que irte. Qué tremendo. Entonces fíjese nada más, hermanos. Si se evita la laxitud, se mantiene el control y la seguridad. Aunque nos cueste, hermanos. Los apologistas del crimen, los apologistas de la oscuridad, han pululado. Están en todos los ámbitos y en todas las direcciones, lanzando bombas en contra de la verdad, en contra de la luz, a tal punto que la luz es atacada no solo por los oscuros que están afuera, sino desde aquí adentro, porque nos gusta esa luz bohemia, lagañosa, que no incomoda, que deja apenas ver formas, sombras y que no revela todo. Entonces, cuando desde adentro y desde afuera se está atacando a la luz, pues la cosa se vuelve muy, muy complicada. En los tiempos de crisis, hermanos, dan ganas de encerrarse a piedra y lodo. La historia registra que hay gente que se ha encerrado a piedra y lodo. Los monjes, los monasterios, no son otra cosa más que gente que se quiere apartar de la contaminación. Las 13 colonias en Estados Unidos no son el resultado más de unos hombres puritanos que, queriendo escapar de la contaminación, migraron a una tierra desconocida donde no había nada y ellos huían de la contaminación. También la historia registra a unos tipos judíos que se llamaron esenios. Llegaron a ser una secta judía que ellos salieron de Jerusalén, se fueron a vivir en el desierto, por ahí en el Qumrán. Ellos son los que guardaron todos esos rollos que encontraron en Qumrán, esos manuscritos antiguos. Bueno, ellos salieron de entre aquellos que estaban tremendamente contaminados con un ánimo de protegerse, en un ánimo de radicalizar las formas y las maneras. Y no terminó bien, porque una secta nunca termina bien, fíjese bien. Cuando juramos a pie juntillas que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, ya tenemos un gran problema, Pero entonces, aunque no salió bien este movimiento de los esenios, hay algo que sí es rescatable de ellos. Ellos decían, estos son hijos de las tinieblas y estos son hijos de luz. Ahora, si a usted le preguntan, ¿quién de los que te rodea son hijos de luz y quiénes son hijos de las tinieblas? Usted y yo batallaríamos. Porque los diablos no se presentan como diablos, se presentan como ángeles de luz, como lindos, como buenos, como serviciales. Y de pronto, Dios mío de mi vida, ¿verdad? Batallaríamos. Entonces, Nínive, hermanos, fue una ciudad que la Biblia registra que iba a ser destruida porque vivían mal. Y la Biblia dice, en palabras de Jesús, que los ninivitas eran una población que no sabía discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda. Y por eso Jonás decía, Señor, no me mandes a ayudarlos, mátalos. No saben ni qué rollo. Y Jesús dijo, oye Jonás, tú me viste tener misericordia de una higuera. ¿Cómo me pides que no tenga misericordia de esa pobre ciudad que no discierne entre su mano derecha y entre su mano izquierda? Yo he orado al Señor y digo, Señor, extiéndenos la misericordia que le extendiste a los ninivitas, aun y cuando no sepamos discernir quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, quiénes son hijos de luz y quiénes son hijos del diablo. Extiéndenos tu misericordia. Entonces, yo creo en la misericordia de Dios. Y Jesucristo en este pasaje que leímos nos da cátedra, hermanos, nos da cátedra de cómo puedes discernir a alguien que no es un hijo de luz.
Y vamos al texto, por favor, usted debe tenerlo ahí abierto. Fíjese bien, los que le estaban respondiendo, con quien estaba el debate, eran fariseos. Los fariseos eran los hombres de la fe, los hombres de la religión, los hombres de la Torá. Y eran diablos, en cierto sentido. Sí, Juan capítulo 8, versículo 39. Entonces vamos a ver algunas cositas que están aquí encerradas en el texto, que es como una radiografía, un checklist que nosotros podemos y debemos revisar para que podamos distinguir y levantemos el estándar, porque si no distinguimos no vamos a levantar el estándar. Si no sabemos de quién es aquel predio y de quién es este otro predio, no vamos a ponerle el límite, no vamos a tensar el cable, no vamos a levantar el muro. Dice que estos fariseos le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Lo primero, hermanos, que se debate en este texto es que toda obra tiene paternidad. Toda obra tiene paternidad. Todo lo que yo hago tiene paternidad. Es decir, proviene de una influencia. Todo lo que yo hago. Si yo saludo, ese saludo, depende cómo haya sido el saludo, tiene una paternidad, tiene una influencia. Si yo no saludo, el hecho de no saludar tiene una influencia, tiene una paternidad. Y estos empiezan a decirle a Jesús: nuestro padre es Abraham. Y el Señor Jesús increíblemente dice: no, yo conozco a los padres. Yo conozco a Abraham. Y hemos estado en conversaciones de: no, mija, yo conozco a tu papá no haría eso. Sí, ¿verdad? Hemos estado en esas conversaciones. No, mijo, yo conozco a su abuelo no haría jamás, nunca eso. No, pero no, mijo, no, su mamá no haría eso. No, pero no, yo conozco. Pero para poderle refutar a esa persona necesitamos conocer a los padres. ¿De dónde proviene aquello? Entonces, ¿ustedes conocen a Abraham? El hombre increíble llamado amigo de Dios. El hombre que dejó todo por el Señor. El hombre que salió sin saber a dónde iba. El hombre que le creyó a Dios por años por una promesa de un hijo. El hombre que llevó a ese hijo amado de sus entrañas hasta el lugar de la calavera para darle muerte porque el Señor lo había mandado. Conocemos a Abraham. Entonces cuando alguien dice: yo soy de Abraham, espérate. Tú no obedeces a Dios. Tú no has salido de donde Dios te dijo que salieras. ¿De dónde dices que eres hijo de Abraham? Tú no has permanecido esperando la promesa que Dios te dijo. Ya te vas y ya te fuiste porque Dios no te contestó lo que le pediste. Oye, espérate. Tú no has sacrificado nada para Dios. ¿De dónde dices que eres hijo de Abraham? Pero necesitamos conocer a Abraham, la paternidad. ¿De dónde viene aquello? Toda obra tiene paternidad. Y ellos se fueron más extravagantes. Jesús los paró en seco y les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Dice: mi hijo, qué vergüenza que usted diga que es hijo de don Julano. Don Julano le abría la puerta a todo el mundo, usted ni siquiera dice hola. Si viviera se volvía a morir, decían algunos, ¿no? Entonces, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ahí va la primera cosa que necesitamos checar en nuestra vida y en la de otro: deseo de muerte. ¿De dónde proviene ese deseo de muerte? De querer matar a que estás en un lugar en que no cabemos todos. Estamos aquí en este globo terráqueo, 8,000 billones de personas. Y dicen los güeros: aquí no caben los negros. Y dicen los negros: aquí no caben los blancos. Y dicen los chaparros: aquí no caben los altos. Y dicen los altos: aquí no caben los bajitos. Y dicen los ricos: aquí no caben los pobres. Y dicen los pobres: aquí no caben los ricos. Y dicen los ignorantes: aquí no caben los estudiosos. Y dicen los estudiosos: aquí no caben los ignorantes. Espérate, ¿eso de dónde viene? ¿Eso de dónde viene? Entonces, ese deseo de muerte,
Y tú dices, no, yo nunca he querido matar a nadie. Amigo, estás orándole a Dios para que eliminen a ese compañero de trabajo. ¿Eso de dónde proviene? Estás orando para que quiebre un negocio porque crees que si el otro negocio que quiebra a ti te va a ir bien. ¿Eso de dónde viene? ¿Eso de dónde viene? El único homicida, hermanos, es el diablo. Y todo sentimiento homicida que aparece en nosotros proviene del diablo. Nosotros debe de haber vida. Decíamos en aquel fraseo de aquel año, estamos vivos y damos vida. Y si Dios dice que yo quepo, yo tengo que extenderle esa gracia a todos los demás, tú también cabes, aunque seas diferente de mí. Entonces, esa es la primera cosa que analizamos en este texto después de la paternidad. ¿Cómo nos relacionamos con la muerte? ¿La abrazamos, la queremos, la procuramos, oramos por ella, tenemos un altar a la Santa Muerte? Hablamos muerte, tenemos sentimientos de muerte, coqueteamos con la muerte, seguimos grupos mortales, suicidas, esto y aquello. ¿Eso qué, hermano? Toda paternidad, toda obra tiene paternidad, tiene una influencia. Segunda cosa que resalta el Señor Jesús en este debate con los fariseos, dice aquí el texto, ustedes me quieren matar, dice, solo porque les he hablado la verdad. Solo porque les ha hablado la verdad. Si usted quiere vivir en paz con todo el mundo y que todo el mundo lo quiera, no se le ocurra hablar verdad. No se le ocurra hablar verdad. Si usted dice la verdad, sepa que lo van a querer matar. De verdad. Le van a poner pie para que lo corran del trabajo, para que lo corran del vecindario, para que lo exilien de su ciudad, para que lo descalifiquen en su trabajo, para que le cesen su cédula profesional. La verdad, hermanos, la verdad es el lenguaje de los hijos de luz, no es el lenguaje de los hijos de oscuridad. De hecho, una de las normas que tenían los esenios es que ya que pertenecías a esta secta, a este grupo de los esenios, jamás debías volver a jurar, jamás. Jamás, no volvían a jurar los esenios nunca, ya que eran esenios. ¿Por qué? Porque se entendía que la norma decía, aquí solamente hablamos la verdad. Entonces no tienes que interponer juramento cuando dices lo que digas. Te estamos creyendo porque la norma es que aquí hablamos la verdad. Pero dice Jesús, ustedes me quieren matar porque digo la verdad. ¿Cómo te pones cuando alguien te dice que te va a decir la verdad? Cuando tu esposo te dice, bueno, está bien, te voy a decir la verdad. ¿Qué empiezas a sentir? Hablemos más tarde, vamos a la carne asada. ¿Cómo nos ponemos cuando van a hablar con nosotros la verdad? Cuando nos va a llamar el jefe, te veo en tanto, necesito hablar contigo. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos enfrentamos a la verdad? Cuando te va a hablar un hermano en la fe y te dice, quiero hablar contigo en amor y en verdad. Cuando el pastor te dice, quiero decirte la verdad si me lo permites. Y usted me puede decir sí, pero si ya se le pusieron las mandíbulas así de, yo no le digo nada de verdad, porque pues todavía tengo que seguir pastoreando a gente, ¿verdad? Pero ¿te puedo decir la verdad? Sí, vamos a seguir orando, vamos a seguir esperando. ¿Cómo? Porque dice Jesús, ustedes me quieren matar solo porque les dije la verdad. Y luego otra cosa que vemos de los hijos que no son de luz, sino que son hijos de las tinieblas. Lo cual he oído de Dios, dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Había un rum pesado. Como María fue embarazada por la visitación del ángel, pues María lo creyó y unos cuantos sencillos y espirituales también lo creyeron, pero mucha gente no lo creyó. Entonces había un rum muy fuerte, que quién sabe quién le montó el cuerno a José y que tuvo algo que ver con María mientras José dormía y hicieron toda una historia, toda una película.
Entonces le dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces también las personas que no son hijos de luz, hermanos, son dados a la competencia. Están buscando algo de lo cual puedan decir, yo estoy mejor que tú en eso. Cuando vas a hablar verdad con ellos, entonces tú les dices, oye, es que quiero decirte la verdad. Entonces te dicen, yo no soy hijo de fornicación, para que vayas midiendo la verdad que me vas a decir. ¿Y aquel? ¿Y aquel? ¿Y aquel? ¿Y aquel? Oye, es que quiero hablar contigo la verdad. ¿Conmigo, pastora? ¿Y ya habló con aquel? ¿Y ya habló con aquel? ¿Y ya habló con aquel? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Si hablé con Juan o no hablé con Juan, ¿a ti qué? Quiero hablar contigo. Es tremendo, porque se da esta comparación en las personas, en esta competencia más bien. Y entonces, ¿qué dijo Satanás estando allá en el cielo? Soy el mejor, el ser más brillante, soy el que sé cantar, soy el que sé adorar. Oigan, empiezo a tocar, empiezo a adorar y los astros empiezan a chocar y empiezan a ocurrir cosas gloriosas. ¿Cuándo han visto al Padre que choquen los astros cuando Él está aquí en el altar? Pues no, amigo, pero cuando tú pudiste hacer los astros, los hizo el Padre para que chocaran cuando tú cantaras. ¿A veras tú los astros? ¿Verdad? Pero hay esta actitud de competencia y de murmuración. Porque cuando dicen, yo no soy hijo de fornicación, entonces quiere decir que eran dados ¿a poco? ¿Pero quién te dijo? Pero, o sea, ¿tú sí viste? No, no vi, pero ¿quién te dijo? Y el que te dijo vio. A ver, pero ¿cómo estuvo la cosa? La murmuración a todo lo que da. Entonces, muerte, verdad, competencia, murmuración. Y el Señor va elevando todo y llega a este punto donde tiene que trabajar con el amor. Les dice Jesús, a la respuesta de que ellos dicen que son hijos de Dios, les dice Él, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían. Ciertamente ustedes me amarían. Porque Dios es amor y yo siempre digo que no podemos dar lo que no tenemos, pero los que hemos recibido el amor de Dios tenemos que poder amar a otros que no nos gustan, que no son como queremos, porque nosotros tampoco somos exactamente lo que Dios quiere que seamos y sin embargo el Señor nos ha extendido su gracia y su amor y les dijo el Señor, si ustedes fueran hijos de Dios me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido de Él, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces el tema del amor, cuando usted se tope con una persona que ama condicionadamente, está bien, está batallando, está creciendo, está luchando, pero que no diga que es, porque todavía no es. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo todavía haberlo alcanzado, porque todavía batallo para amar a los que tengo que amar, etcétera. Pero es una señal más que necesitaríamos revisar. Otra más, habla el Señor de la comunicación. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Te ha tocado hablar con una persona que todo lo que digas, sin importar cómo lo digas y sin importar las palabras que escoja, todo te lo va a entender mal? Todo te lo va a entender mal. No te estoy acusando, sí me estás acusando. No te estoy diciendo eso, sí me estás diciendo. Y te pierdes, o sea, terminas mal porque no entendemos, no hablamos el mismo idioma, no tenemos el mismo lenguaje. Y les decía Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? No vengo a matarlos, no vengo a destruirlos, no vengo a extenderles mi gracia, vengo a darles mi salvación, vengo a ofrecerles esperanza, a extenderles misericordia. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Entonces, amado, pues simplemente porque hay otro código. Simplemente porque hay otro código. Entonces necesitamos revisar eso y decir, caray, ¿por qué no puedo comunicarme con esta persona? ¿Por qué todo tiene que terminar en un pleito?
¿Por qué todo tiene que generar un conflicto? ¿Por qué saliendo de ahí se tiene que escalar la conversación y por qué se tiene que escalar el problema? ¿Por qué no somos capaces de resolver una diferencia, un conflicto, una situación? Dice Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden oír lo que yo les estoy diciendo? Y además dice, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ayer en la iglesia en la que andábamos oraba por una persona que fue liberada. Yo no la liberé, yo nomás alboroté la gallera y luego ya me vine a seguir ministrando, pero ahí había gente que siguió con la chamba. Pero cuando yo a ella le empiezo a ministrar, entonces el demonio se hace presente y manifiesto y le hablo a su oído y le digo por su nombre a ella, ¿cómo se llama? Se llama fulana. Oye, fulana, el diablo ha dicho esto, pero miente. La verdad es esta y esta y esta. Y cuando yo le decía la verdad, ese se tapaba los oídos y me decía, no quería escuchar la palabra, no la podía escuchar. Dice el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad está en su palabra. Y cuando no podemos con la palabra, cuando nos bloqueamos, estamos aquí, duramos toda la predicación, pero nos bloqueamos, como que nos ponemos unos tapones en los oídos, nos bloqueamos. ¿Qué onda con esa resistencia a la palabra? Eso solamente los hijos de las tinieblas pueden hacer esto. Y luego otra cosa, dice que no podemos escuchar la palabra y declara, ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Mire, cuando usted está con que a mí no me gusta, 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 usted no solamente está siendo un malcriado, usted le está abriendo puertas al diablo. Porque no estamos para hacer lo que nos gusta. No estamos no siempre nos tenemos que salir con la nuestra. Y cuando estamos, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta. Tipo la chilindrina, hermanos, de verdad, le está abriendo puertas al diablo. De repente el diablo dice, a mí sí me gustas, a mí sí me gustas, a mí sí me gustas, a mí sí me gustas. Y te tiene bien abrazado y a beso y beso y de pronto ya vive dentro de ti. Entonces tengamos cuidado, porque dice, ustedes los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué era lo que el diablo quería hacer? Controlar absolutamente todo. Aquí se va a hacer como yo diga mientras no esté el jefe. Y si el jefe se alborota, nos preparamos y lo aventamos para afuera. El Señor dijo, no, amigo, las cosas aquí no son así. Entonces viene alguien aquí y dice, aquí vamos a hacer lo que yo diga. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me parece bien, lo que yo pienso que es correcto. No. Eso debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser más accesibles, más flexibles, más dispuestos, más tolerantes, tenemos recursos, ayudas, orar a Dios, buscar a Dios, pero cuando una persona solamente está obsesionada en sus propios anhelos y deseos, hermanos, los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y la otra cosa que dice, aparte de los deseos, dice que el tema del homicidio. Satanás ha sido matón desde el principio. Entonces hay personas, hermanos, que son matones desde el principio. Hay gente que te mata el gozo. Hay gente que te arruina la fiesta. Hay gente que te arruina la vida. Es esa mosca ahí haciendo hedor, esa persona que no está feliz hasta que todo está arruinado, hasta que todo está en luto, hasta que todo está desierto, hasta que todo está muerto. Y hay esas personas, existen, conviven con nosotros. El Satanás es homicida desde el principio. Y ahora la palabra del Señor dice que tú y yo no necesitamos matar a nadie. Simplemente cuando usamos nuestras palabras para producir muerte en otro, ya eso revela la paternidad de lo que nosotros estamos hablando y diciendo. Ninguna palabra corrompida, dice el Señor, salga de tu boca, sino solamente aquella que es necesaria para edificar al creyente y otorgarle gracia al oyente. Solamente lo que edifica, lo que no edifica me lo como.
Si yo con mis palabras voy a matar un sueño, si yo con mis palabras voy a matar un proyecto, si yo con mis palabras voy a matar una vida, si yo con mis palabras voy a matar un llamado, mejor es que me traguen mis palabras, porque no procedemos del diablo. Así que no hay verdad en él, no hay verdad en él, hay pura mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Entonces pregunto y digo, ¿estaremos acaso nosotros como los ninivitas que no podemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda? Porque ¿cómo ha causado molestias? De verdad, es increíble. Yo subí la fotografía sola de los pastores que estuvimos ahí, claro que estaba Marco Bonilla y su esposa y Mario García, y puse en un desayuno hoy con el presidente y puse por ahí otra historia, pero yo no compartí sus estados completos donde ellos ponían hoy acompañados de los ministros del Concilio de Asambleas de Dios, no lo quise hacer porque no andaba en un tema político yo. Pero me han llamado, han hecho videos, han hecho debates, esto, lo otro y aquello. ¿Qué estaban haciendo ahí? Tu pastora, ¿qué estaba haciendo ahí? Y tu pastora, ¿qué estaba haciendo ahí? Pues digo, pues pregúntenme, pues yo les puedo decir qué estaba haciendo ahí. Pero han hecho de verdad así como que un gran debate. Y está bien, ¿verdad? Está bien, pero no. Porque ¿qué tal que todas esas personas que se toman el tiempo para escribir? Sí, porque todos los que son a favor del aborto, a favor del movimiento LGBT, muchas letras, pues no les parece porque Marco Bonilla representa todo lo que es contrario a ellos. Entonces dice, ¿qué andan haciendo los pastores allá? Pues punto y aparte de lo que andemos haciendo allá, hermanos, lo que la Biblia dice, lo dice la Biblia, más allá de cualquier partido político. Y entonces, pensaba en el partido de México contra Inglaterra. ¿Cuántos lo vieron? Es que me voy a algo más amable porque ya se me empezó a congelar muy feo usted y quiero terminar bien. Yo busqué en las estadísticas, pero como no soy futbolista no le entiendo, porque yo quería saber cuántos intentos de gol hizo México cuando el marcador era 2-3. O sea, cuando ellos querían empatar y cuando todos los ingleses más el portero estaban de porteros. Yo me di cuenta que si meter un gol es difícil con un portero, con 11 es imposible. México no pudo meter un gol con 11 porteros. Todas las veces que los ingleses rebotaban la pelota estaban diciendo, estoy portereando. ¿Por qué estoy portereando? Todos estaban casi en el cuadro de la portería. Estaban resistiendo a los mexicanos, o sea que un aplauso México, la verdad que hicieron un gran juego, pero no supe distinguir, pero dicen que tuvimos 18 rebotes contra 6 que tuvieron los ingleses, pero yo casi quiero contar casi 10 intentos de gol, de verdad, casi 10 lanzamientos, entre tiros de esquina, tiro de banda, rebotes, casi 10, para intentar echar un tercer gol México. Y cuando perdieron, pues, ay Dios mío, qué sensación, se acabó el tiempo y perdieron, aunque dieron un gran juego, tuvieron mucho más tiempo el balón, no sé, hicieron más pases, más jugadas, lo que sea, perdieron, porque no alcanzaron a tener un tercer gol. Y eso me hacía, es bien duro, bien brutal. ¿Cuántos quisieran que las reglas cambiaran? Casi quisiéramos como en los jueguitos de la calle, el que le eche el último gol gana. Vamos pues, y ponen otra vez el contador, ¿verdad? A ver si así ganamos. El que eche el último gol gana. Pero no es así. La vida es tan cruda y tan real como ese partido. Aunque fueron muy buenos, no ganaron, no lo lograron. En la historia de la Biblia se registra un joven que se parece a México contra Inglaterra. Marcos 10:17. Esta historia, hermanos, nos habla de las prioridades del desapego y del costo del discipulado. Al salir él para seguir su camino,
refiriéndose a Jesús, vino uno corriendo, qué bueno, hincándose de rodilla delante de él, magnífico. Le preguntó, excelente. Le declaró, maestro bueno, poderosa la actitud de este chavo. La pregunta increíble, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No crees que soy bueno? Si tú creyeras que soy bueno, dejarías todo por mí. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice el Señor. Ninguno bueno, hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le contesta, los mandamientos, ¿sabes? ¿Sí sabemos los mandamientos, hermano? No adulteres, no escuches narcocorridos, no andes de alucín, no quieras matar a la gente, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Hasta aquí llevo dos excelentes noticias. Dijo que iba a tener misericordia de los de Nínive y tuvo de ellos misericordia. Esta porción de la escritura dice que amó a ese joven como nos ama a nosotros. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarás en el reino de Dios los que tienen muchas riquezas. Y tú puedes decir, de otra que me salvo porque soy pobre. Mentira del diablo. Todo lo que es más importante para ti que Dios es tu riqueza y te impide entrar. Todo lo que es más importante para mí por encima de Dios es mi posesión preciada, es lo que yo quiero más, es lo que yo amo, y eso pone en riesgo mi acceso, mi entrada al cielo. México se quedó a un gol de su avance. Imagínate que tú te quedes a una cosa del cielo, porque es tan importante para ti. Y te entiendo, es que los discursos y la apología están de día en día, 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 en día. Pero necesitamos levantar el estándar. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que en todo lo que Él hace y vive se ve el hecho en México, la firma y la autoría. Él es mi hijo, Él es mi hijo, Él es mi padre, Él es mi padre, en todo lo que hacemos y decimos. Dijo Doug Heward Smith, los demonios son como ratas y ratones. Viven entre nosotros, comen nuestros alimentos, dañan nuestra propiedad, nos hace sentir incómodos y se esconden de nosotros en la oscuridad, pero dejan rastros de su presencia. No necesitas ver un ratón para saber que hay un ratón en tu casa. No necesitas ver una rata para saber que hay una rata en tu casa. Lo que les está diciendo Jesús es, yo reconozco perfectamente a los que son hijos de Abraham y a los que son hijos de Dios, y reconozco perfectamente a los que son hijos de Satanás. ¿Tú lo reconoces? ¿Tú lo reconoces? Póngase de pie, amado hermano, por favor, en esta hora.